Nadie en San Lucía del Alba recordaba cuándo la luna dejó de tener nombre. Solo se sabía que una noche su luz se apagó sin ruido y el pueblo quedó detenido en un respiro. Las vacas dejaron de dar leche, los relojes olvidaron los minutos y el río comenzó a murmurar en voz humana. Alma despertó con un susurro dentro del pecho, como si alguien la llamara desde el cielo. Salió al patio descalza, con el corazón latiendo al ritmo del viento. La luna, enorme y pálida, la miraba sin reconocerse. Su abuela Eloísa dormía en la mecedora, con un rosario roto en la mano. Todo el aire olía a polvo y a historia. Alma levantó la vista y sintió que el silencio tenía forma. Entonces, una voz tembló dentro de su cabeza. Recuérdame, niña. Si olvido mi nombre, tú también olvidarás el tuyo. La tierra vibró bajo sus pies, las sombras se estiraron hacia ella, y las estrellas titilaron como si respiraran. ¿Qué pasa cuando el cielo olvida a los que lo miran? ¿Y si el olvido también tuviera hambre? ¿Podría una niña devolverle un nombre a la luna sin perder el suyo? El gallo cantó antes del amanecer, pero el sol no salió. El amanecer nunca llegó. El reloj de la iglesia marcaba las 6 desde hacía horas, pero la luz no cambiaba. Alma caminó hasta el pozo del patio. El agua reflejaba un cielo que no era el de esa noche. Nubes inmóviles, una luna partida en dos. La niña susurró su propio nombre para escucharlo rebotar en el eco, pero el pozo le respondió con otro. Lunara. El sonido la hizo retroceder. En ese instante, una bandada de pájaros negros salió del campanario, sin ruido alguno. Solo el batir invisible del aire. Eloísa despertó sobresaltada buscando a su nieta. ¿Otra vez soñaste con la luna, Alma?, preguntó con voz ronca. La niña sintió, sin atreverse a contarle, lo que el pozo había dicho. Entonces ya comenzó, murmuró Eloísa, mirando hacia el cielo gris. En sus ojos viejos, algo se movía como una sombra que recordaba. El padre Hilario tocó las campanas sin motivo. Decía que el sonido espantaba los malos sueños, pero nadie despertaba. El eco rebotó en las paredes del pueblo y regresó más fuerte, como si viniera del cielo. Alma observaba desde el umbral de la iglesia. Las velas dentro no temblaban. El aire estaba quieto. Padre, ¿por qué suenan las campanas si no hay misa? El hombre bajó la mirada. Porque la luna escucha cuando los hombres callan, dijo, y continuó tocando. Detrás de él, un cuadro de la Virgen se agrietó desde el rostro hasta la aureola. Alma sintió frío, pero no era miedo. Era la certeza de que alguien o algo acababa de abrir los ojos. Esa tarde, el río comenzó a cantar. No con palabras, sino con un murmullo parecido al viento, pasando por una flauta vieja. Los niños del pueblo se acercaron, curiosos, arrojando piedritas que flotaban sobre el agua como si fuera cristal. Alma escuchó entre el murmullo una melodía que reconoció sin saber por qué. Era una canción de cuna, la misma que su madre, a quien nunca conoció, le había dejado grabada en una cajita de música rota. Eloísa la vio acercarse al borde. «No te acerques, niña», zurró con voz quebrada. «El río solo canta cuando alguien está por recordar». Pero Alma ya tenía los pies dentro del agua. El reflejo de la luna se encendió por un instante y la corriente pareció pronunciar su nombre. Esa noche, Alma no durmió. En el techo, las grietas formaban mapas que parecían cambiar de lugar. Abajo, Eloísa rezaba sin voz. El viento soplaba entre las rendijas y traía consigo un canto. No venía del río, ni de los árboles, sino del cielo.
Era la misma melodía de la cajita de música, solo que ahora estaba completa. Alma subió al tejado. Desde allí vio el pueblo dormido, y en medio de la plaza, la sombra de una mujer caminando bajo una luna sin nombre. La figura la miró directamente, aunque estaba lejos. Alma quiso gritar, pero no pudo. La mujer levantó un dedo a los labios, pidiendo silencio, y entonces el reloj de la iglesia volvió a moverse. El tiempo había despertado. Al despertar, Alma sintió que algo había cambiado en el aire. El río ya no era solo un murmullo. Parecía recordar historias que nunca escuchó. Alma corrió hacia Eloísa, quien tejía junto a la ventana, con la mirada perdida en las montañas. «Abuela, ¿qué significa todo esto?». Eloísa suspiró y acarició las manos de la niña. «Significa que la luna ha comenzado a recordarnos. Y nosotros, a ella». Alma miró por la ventana y vio cómo el agua del río reflejaba no solo el cielo, sino los rostros de los que ya no estaban. El padre Hilario bajó del campanario, sudando. «Algo despierta en el río», dijo con voz temblorosa. «No es humano, y sin embargo nos habla». Alma asintió, sin miedo. El sonido del agua formaba palabras apenas audibles, frases que el viento se llevaba. «¿Estamos listos para escucharlo?», preguntó Alma, más a sí misma que a cualquiera. Eloísa no respondió. Sabía que la respuesta estaba en la memoria del pueblo, y que no todos podrían soportarla. Esa tarde, Lucero apareció. Ciego y silencioso, caminaba como si conociera cada piedra del camino. «He soñado con la luna», dijo. Y no estaba sola. Alma sintió que una presencia se unía a la suya. Los niños del pueblo comenzaron a seguirlos, formando un pequeño cortejo que avanzaba entre sombras y luz morada. El viento llevó risas, recuerdos y promesas que el tiempo había olvidado. El espejo roto apareció entre los escombros de una casa vieja. Alma lo tocó y vio su reflejo mezclado con la luna. «No es solo mi reflejo», murmuró. «Es el pueblo entero». Lucero asintió, sin apartar la vista del vidrio. «Todo lo que olvidamos está guardado aquí», dijo. «Solo que necesitamos alguien que recuerde primero». El aire se llenó de polvo dorado que brillaba como estrellas diminutas. Alma supo que algo estaba a punto de cambiar, y que el río había comenzado a hablar para preparar el camino. Esa noche el pueblo se reunió alrededor del río. Todos los que podían recordar comenzaron a cantar en susurros, y los que habían olvidado escuchaban. Alma cerró los ojos y sintió la luna cerca, como una presencia cálida y triste. «¿Recuerdas mi nombre?», susurró hacia el cielo. Un reflejo en el agua titiló, y la luna pareció asentir. Era solo el comienzo, pero el pueblo había comenzado a despertar. El espejo apareció de repente en la plaza central, como si alguien lo hubiera dejado caer desde el cielo. Alma lo tocó y vio reflejados los rostros de quienes habían vivido en San Lucía del Alba hacía siglos. «No son recuerdos míos», susurró, «pero los siento como si fueran míos». Lucero la observaba en silencio. «Es la luna mostrándote lo que olvidamos», dijo. «Todo lo que guardamos en el corazón del pueblo está aquí». Alma parpadeó. Por un instante creyó ver su propio reflejo convertido en una mujer anciana, con los ojos de Eloísa y la voz de todos los que ya no estaban. Alma descubrió que al tocar el espejo podía escuchar fragmentos de conversaciones de antaño. «¿Por qué la luna nos abandonó?», preguntó una voz antigua desde el cristal. «Porque olvidamos cuidarla», respondió otra. Cada palabra parecía un hilo que conectaba a Alma con cada generación del pueblo. Lucero la tomó de la mano. «Si quieres que la luna recuerde, debes traer la historia completa». Alma cerró los ojos y respiró hondo. El reflejo la envolvía,
y por un instante creyó que podía atravesar el espejo. El viento empezó a moverse solo, llevando consigo hojas secas y polvo dorado. Los niños del pueblo corrieron hacia el espejo, curiosos, pero Alma los detuvo. «No es un juego», dijo. «Esto es lo que la luna nos confía». Los reflejos comenzaron a agrietarse, mostrando escenas que Alma nunca había visto. Fiestas antiguas, risas apagadas, abrazos perdidos. «Cada memoria necesita ser recordada», susurró Lucero. «Y no todos estarán listos para verla». La noche cayó con un silencio denso. El espejo comenzó a emitir un tenue zumbido, como si respirara. Alma se inclinó, escuchando atentamente. «¿Qué quieres que haga?», preguntó temblando. «Trae la historia completa del pueblo», respondió la voz del espejo. «Solo así recordaré mi nombre». Alma comprendió que no sería suficiente solo con tocarlo o mirarlo. Tenía que ofrecer algo más. Un sacrificio invisible que sellara la memoria de todos. El primer sacrificio no era físico, sino de memoria. Alma cerró los ojos y comenzó a recitar cada historia que el espejo le mostraba. Rostros, nombres, risas, lágrimas. Cada palabra era un hilo que unía el pasado con el presente. Lucero la observaba, emocionado y temeroso a la vez. Cuando terminó, el espejo tembló y la luna apareció en él, completa, pero aún sin nombre. «Es solo el comienzo», susurró Alma, «y el pueblo aún no sabe que está despertando». Al alba, la neblina cubría San Lucía del Alba como un manto de secretos. Lucero guiaba a Alma por callejones que parecían antiguos y nuevos a la vez. «Hay quienes recuerdan», dijo él. Pero no todos quieren hacerlo. Alma sentía los ojos invisibles del pueblo sobre ellos. En un patio olvidado encontró la primera señal: un árbol seco con hojas que brillaban con luz lunar. «Cada hoja es un recuerdo», susurró Lucero. «Y cuando caiga, el pueblo lo olvidará de nuevo». Alma comprendió que el tiempo estaba a punto de abrirse como un libro, y que alguien debía leerlo. Al llegar a la iglesia, Alma vio sombras que se movían entre los bancos vacíos. «Los muertos no se fueron», susurró Lucero. «Solo esperan que alguien los recuerde». Un escalofrío recorrió su espalda. Alma se inclinó sobre un banco y vio grabados nombres antiguos, algunos borrados, otros intactos. «Si recordamos sus historias, ellos vuelven», dijo. El padre Hilario observaba desde el púlpito, incapaz de intervenir. El aire olía a incienso antiguo y tierra mojada. Alma y Lucero caminaron hacia el cementerio, donde los nichos brillaban con una luz que parecía salida de la luna misma. «Aquí viven los que recuerdan», dijo Lucero. «Ellos nos guían». Alma tocó un nicho y escuchó voces, pequeñas historias, risas apagadas, nombres que habían sido olvidados. Cada palabra la hacía sentir más cercana a la luna. «Estamos listos», susurró ella. «El pueblo debe conocer la verdad». Y las lápidas respondieron con un murmullo de viento cálido. Alma sintió un tirón en su pecho, como si alguien invisible la llamara. «Son ellos», dijo Lucero, «los que recuerdan el olvido». Entre las sombras apareció un hombre anciano que no parecía tener edad. Su rostro era un mapa de memorias. «Alma», susurró, «solo tú puedes ayudar a la luna». La niña comprendió que el sacrificio no era de objetos ni palabras, sino de corazón y memoria. El viento trajo consigo un aroma a tierra mojada, flores secas y promesas olvidadas. Esa noche, el cielo sobre San Lucía del Alba brilló con un reflejo extraño. La luna parecía moverse,
sus sombras alargadas cubriendo las calles silenciosas. «Mira», dijo Lucero, «¡cuánto!». La luna reconoce nuestro esfuerzo. Alma levantó la vista y vio figuras que caminaban lentamente. Los muertos, los olvidados, regresando en silencio. No había miedo, solo paz y expectación. El pueblo estaba despertando, y con él el nombre de la luna estaba a punto de regresar. Una tormenta de luciérnagas iluminó el cielo nocturno, como si cada estrella hubiese descendido al pueblo. Alma salió a la plaza, sintiendo el viento que traía consigo susurros antiguos. «¿Por qué todas las luces vienen hacia mí?», preguntó asombrada. Lucero permaneció en silencio observando. «No todas las luces son de los vivos», murmuró. «Algunas son los que esperaron a que alguien los recordara». La tierra tembló suavemente, y los árboles susurraron nombres que Alma había olvidado hace poco. Las sombras comenzaron a moverse con intención propia. De las casas salieron figuras conocidas, ancianos, niños, amigos que ya habían partido. «¿Están regresando?», dijo Alma, sin miedo. Cada uno avanzaba lentamente, dejando un rastro de luz y silencio. Lucero se acercó y susurró: «El pueblo está respirando de nuevo, pero no todos podrán sostener la memoria». Alma extendió su mano, y los muertos la miraron, como esperando su permiso para caminar entre los vivos. El viento trajo un canto que nadie reconocía. Era la luna misma hablando, su voz mezclada con el rumor de las hojas y la corriente del río. «Alma», susurró la voz, «¿estás lista para escuchar todo?». La niña cerró los ojos y sintió que su corazón latía al ritmo del pueblo, del río, de las piedras y del aire. «Estoy lista», contestó. «Que todo regrese». Lucero puso su mano sobre la de ella. Silencioso pero firme. El río comenzó a reflejar no solo la luna, sino historias enteras, bodas olvidadas, llantos escondidos, risas apagadas. Alma entendió que cada recuerdo que recogía era un hilo que tejía el nombre perdido de la luna. «Si no lo hago, nadie lo hará», pensó, con lágrimas en los ojos. Pensó, con lágrimas en los ojos. El aire olía a tierra mojada y a flores que no crecían desde hacía décadas. Lucero la observó, sabía que estaba frente al momento más delicado de su vida. La luna descendió un poco más cerca, como queriendo tocar el pueblo. «¿Aceptarías un milagro si exigiera un sacrificio?», preguntó la voz en su mente. Alma respiró hondo, sintiendo la gravedad de su decisión. «Sí», dijo finalmente, «pero que todos recuerden también». Lucero asintió, y un susurro recorrió las calles. Los muertos, los vivos y la luna habían escuchado. El amanecer estaba cerca, y el sacrificio de Alma había comenzado a tomar forma invisible. El cielo comenzaba a clarear, pero no había sol. Alma estaba de pie en la plaza, rodeada por Lucero, Eloísa y los niños del pueblo. «No podemos detenerlo», susurró Eloísa. «Debe ser así». Alma cerró los ojos y escuchó la voz de la luna en cada respiración, en cada piedra, en cada hoja. «Si doy mi voz, ¿volverá todo a ser como antes?», preguntó, con un hilo de miedo en su tono. Lucero asintió, sin palabras. El viento levantó un coro de murmullos. «Los que recuerdan, los que han olvidado y los que están por venir». Alma levantó las manos hacia la luna. Sentía un calor que no venía del sol, sino de algo que la atravesaba hasta los huesos. «Si hago esto, desapareceré un poco», dijo. «Pero la luna recordará su nombre». Eloísa se acercó y tomó sus manos. «Siempre estuve contigo, pero esto
Debes hacerlo sola. Lucero se inclinó ligeramente, su bastón apoyado en la plaza. La memoria de todos depende de ti, Alma. Solo tú puedes unir el cielo y la tierra. El aire comenzó a temblar y los murmullos del pueblo se unieron en un canto silencioso. Alma sintió cómo su voz se desprendía lentamente de su garganta, como un hilo de luz que flotaba hacia la luna. Cada palabra era un nombre, un recuerdo, una risa que había quedado atrapada en el tiempo. Ahora sí, susurró Alma, que el pueblo recuerde y la luna recupere su nombre. Lucero y Eloísa cerraron los ojos, sintiendo la fuerza invisible que atravesaba la plaza. El cielo comenzó a brillar con un tono plateado intenso. La luna se llenó de luz y sombra, reconstruyéndose lentamente mientras escuchaba la voz de Alma. ¿Me oyes?, susurró la niña. Ese es tu nombre. El viento levantó hojas, polvo y recuerdos, formando un coro de todos los que habían vivido y recordado en el pueblo. Alma sintió que su cuerpo se hacía ligero, como si flotara entre la tierra y el cielo. El primer rayo de luz del amanecer rozó la plaza. Pero no era sol, era la luna recordando su nombre. Alma abrió los ojos y sintió que su voz estaba ahora en el viento, en el río, en cada piedra del pueblo. Eloísa abrazó suavemente. Lucero sonrió, un poco triste y orgulloso. El nombre está de vuelta, dijo. Pero tú, Alma, siempre serás parte de él. La niña sonrió y desapareció lentamente, dejando tras de sí un susurro que el pueblo repetiría para siempre. El pueblo despertó lentamente, con la luz de la luna reflejada en cada tejado y en cada calle empedrada. Las voces de los olvidados se mezclaban con las risas de los vivos. Al fin lo recordamos, susurró Eloísa, con lágrimas brillando en sus ojos. Los niños corrían, siguiendo hilos de luz que flotaban por el aire. En el cielo, la luna brillaba con un rostro sereno y completo. El viento traía consigo un eco familiar. Era la voz de Alma, susurrando suavemente a todos los que quisieran escuchar. El río comenzó a cantar otra vez, pero esta vez con melodías completas y claras. Los recuerdos fluyeron de las piedras, de los árboles, de las casas. Alma estaba en cada nota, en cada susurro. Nunca más olvidaremos, dijo Lucero, con voz suave. La luna y nosotros estamos unidos. Eloísa cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran, sintiendo la eternidad en cada corriente de aire. El pueblo entero parecía respirar por primera vez después de siglos. Las casas comenzaron a brillar con una luz tenue, como si cada hogar recordara historias que dormían bajo el polvo. Escuchen, dijo Alma en el viento. Susurren mi nombre y recordarán el suyo también. Los niños repitieron el susurro, los adultos lo siguieron, y pronto todo San Lucía del Alba cantaba suavemente al unísono. Cada palabra era un hilo que conectaba la luna con el pueblo, el pasado con el presente, el cielo con la tierra. Nunca más olvidarían. El cielo nocturno se abrió, mostrando estrellas que nunca habían sido vistas antes. Es un milagro, susurró Eloísa. Y fue Alma quien lo hizo posible. El viento llevó los susurros del pueblo hasta la luna. Por un instante, la luz plateada descendió y tocó cada tejado, cada río, cada árbol. El pueblo entero comprendió que, aunque Alma ya no estaba visible, su espíritu vivía en cada canto, en cada recuerdo y en cada mirada hacia el cielo. El primer amanecer después de siglos llegó, pero no era solo luz. Era memoria, canto y presencia. El pueblo de San Lucía del Alba
Repitió el nombre de la luna en coro, suave y firme, y la luna respondió con un brillo eterno. Gracias, susurró la voz de Alma en el viento. Siempre recuerden, el cielo y el pueblo respiraban al unísono. La luna que olvidó su nombre había vuelto a ser completa, y Alma vivía en cada recuerdo que el viento llevaba a los rincones más escondidos del mundo.